Vamos a estudiar el Salmo 103 y para introducirnos un poco en el Salmo, es un salmo de alabanza atribuido a David, escrito en una etapa un poco mayor, muy posiblemente como lo describe acá, ya, habiendo madurado de alguna manera. En la cultura hebrea era muy utilizado para adoración comunitaria, para alabanza comunitaria, agradecimiento comunitario, y refleja un pacto de amor para con Dios y su pueblo y viceversa, que es un concepto muy central del Antiguo Testamento. Cabe destacar algo, hermanos, para nosotros, si leemos rápidamente, el verso 1 dice, alaba alma mía al Señor, alaba todo mi ser, tu santo nombre. Y en el versículo que vamos a leer, vamos a ver esa palabra, alaba, alaben, en otras versiones dice bendice, eh, pero hay algo que resaltar acá, muy importante, hermanos, para nosotros. Esta palabra tiene un solo significado y un solo uso. Alabar, adorar a Dios, bendecir a Dios, es muy parecido, una adoración, pero para los judíos esta palabra tenía 6 variaciones y es muy interesante porque cada variación tiene significados algo distantes. Tenemos halal, que tiene que ver con gozo y celebración, cuando quieren celebrar algo de Dios. Yadá, que tiene que ver con la gratitud y confesión. Samar, que tiene que ver con música, instrumentos. Shir, que era de cantos. Todá, que era sacrificio de alabanza. Y la que está escrita aquí es Barak, que es una bendición de mayor reverencia, es una bendición de rodillas, porque incluso la variación de palabra Barak, Berek, era rodilla, entonces era una alabación de rodilla, era una alabación, era una forma de alabar a Dios, perdón, más reverente, más sacrificada, era un saludo también, era una forma de bendecir, no solamente era dirigida a Dios, sino cuando quería bendecir a alguien, decían Barak, obviamente con algunas variaciones. Y algo importante también que resaltar de esta palabra es que nosotros no lo vemos acá, quizás no se aprecia, pero el verbo barak está en imperativo, entonces es una orden. O sea, David está de alguna manera ordenando que alabemos, es una ordenanza más allá de una recomendación. Eh, es algo importante que resaltar porque vamos a ver cositas más adelante en el texto. Quizás esto es un poquito engorroso, pero es importante resaltarlo porque es la manera como los judíos podían interpretar este salmo, cómo podían internalizarlo, ¿no? Entonces, cuando ellos oían Barak, entendían que era una forma de alabar a Dios, de mayor reverencia, de mayor respeto, de mayor fuerza que las otras palabras. Era algo mucho más profundo, internalizado, y algo que podía extenderse a otras personas. Incluso la primera aparición de esta palabra en Génesis 1:22, cuando Dios bendice para que el ser humano se fructifique y se multiplique. Entonces, vemos que es una palabra muy importante que está incluso conectada con la creación, que era un relato muy importante para los judíos, ¿no? Ya entrando un poco con este entendimiento al Salmo, vamos a leer del 1 al 5. Dice, alaba alma mía al Señor, alabe todo mi ser tu santo nombre. Alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como a las águilas. Y David está hablando consigo mismo, recordando y teniendo en cuenta esta adoración del corazón, y no solamente alaba y bendice a Dios por bendiciones materiales, sino por perdón, por sanidad, por redención, por propósito. Y es una muestra de las cosas que nosotros pudiéramos resaltar a la hora de alabar al Señor con tanta profundidad. Quizás es importante tener en cuenta las bendiciones que hemos tenido, no solamente las materiales, porque son de mucha
de agradecer, pero sino aquellas que tienen un significado importante en nuestras vidas para nuestro cambio, para nuestra transformación, y tener eso en mente quizás ayuda a combatir algunos momentos de desánimo. Recordar como David a Dios y recordando el hecho de que Él tiene, él nos da el don de rescatarnos del sepulcro. Creemos realmente que Dios nos va a rescatar de la segunda muerte y que me encanta como dice el 4, el final del 4 dice, te cubre de amor y compasión. Entonces, tener esa imagen de que de un padre compasivo que está allí, siempre dispuesto, es muy importante, ¿no? Vamos a seguir leyendo del 6 al 14. Dice, el Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Dio a conocer sus caminos a Moisés, reveló sus obras al pueblo de Israel. El Señor es claramente compasivo, lento para la ira y grande en amor. No sostiene para siempre su querella ni guarda su rencor eternamente. No se trata, no nos trata, perdón, conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. Tan grande es su amor por los que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. Tan compasivo es el Señor con los que le temen, como los de un padre con sus hijos. Él conoce nuestra condición, sabe que somos de barro. Entonces, esa imagen, como decía, de un padre compasivo, eh, eh, que es capaz de ir por encima de nuestro pecado, de nuestras iniquidades, que es incluso capaz de perdonarnos, de no tener en cuenta esos pecados, obviamente teniendo una conexión con Él, teniendo una intimidad con Él, eso no hay que obviarlo, ¿no? Pero contrasta mucho lo que eran las deidades paganas, los dioses de Egipto, que siempre demostraban un ser más caprichoso, más violento, eh, y contrasta un Dios muy personal. O sea, contrasta un Dios, y fíjate la comparación que hace, y lo hace con un padre con su hijo. Entonces, es una comparación muy personal, es una forma de representar a Dios como alguien que podemos de alguna manera tener enfrente, tener al lado, y tener en cuenta de que Él conoce nuestra condición. Él nos formó, Él nos creó y Él nos conoce a cada uno de nosotros, en su entendimiento, en su omnipotencia eh, y su omnisciencia. Él sabe sobre cada uno de nosotros y nos ofrece consuelo en la fragilidad, porque es cuando nosotros tenemos nuestras faltas, nuestras fallas y reconocemos esto, nos sentimos frágiles, pero Dios está allí para perdonarnos. Y la realidad es que si nos tratara de acuerdo a nuestras faltas, de acuerdo a lo que hemos hecho o lo que podemos llegar a ser, eh, tuviéramos un Dios un poco diferente. Él es capaz de aguantar muchísimo. Él es capaz tampoco hay que tentar obviamente la paciencia de Dios, como dice Romanos 6, no pecar más para que la gracia abunde, ¿no? Pero tener en cuenta esto, pues que Dios es compasivo, que Dios está dispuesto a perdonarnos. Obviamente hay que tener un arrepentimiento y una confesión, pero está dispuesto a perdonarnos, ¿no? Y está dispuesto a defender al oprimido. De allí una forma de la que vemos en cómo Jesús vino y a quién vino. Dios vino, Jesús vino a lo más despreciado, a lo más bajo, o a lo más necesitado. Entonces, quizás es de alguna manera algo que podamos imitar. Y todas estas cosas, ¿no? Normalmente nos gusta tratar de imitar al carácter de Dios, a la forma de Dios, a la forma de Jesús. Y estas son cositas como el poder nosotros pasar por alto el perdón, pasar por alto el pecado del otro, ser compasivo como Él es compasivo. Quizás para muchos puede ser un reto, pero es algo que debemos reflexionar. ¿Realmente estamos teniendo esto en nuestra vida? ¿Estamos internalizando esta forma de poder ser compasivo
con el prójimo, con el que está a mi lado, con el que hace daño, con el que peca, con el que no está de acuerdo a mi pensamiento. Es algo que es importante resaltarlo, ¿no? Porque es que ciertamente Dios conoce eh, nuestra condición, nos perdona, pasa por alto nuestro pecado, no sostiene la querella, no tiene rencor. Realmente estamos nosotros haciendo lo mismo. Lo dejo allí para que meditemos, para que pensemos en eso, ¿no? Y vamos a leer del 15 al 19. Dice, el hombre es como la hierba, sus días florecen como la flor del campo. Sacudido por el viento, desaparece sin dejar rastro alguno. Pero el amor del Señor es eterno y siempre está con los que le temen. Su justicia está con los hijos de sus hijos y se recuerdan de sus preceptos para ponerlos por obra. El Señor ha establecido su trono en el cielo, su reinado domina sobre todos. Y vemos la metáfora de una hierba, ¿ok? Y lo que destaca de esta hierba es su fragilidad. Destaca su fragilidad y es como ese estado del humano ante la presencia de Dios. Somos frágiles, debemos ser frágiles ante Dios, debemos romper nuestro ser, nuestro orgullo, aprender a ser humildes ante Dios porque somos seres que, bueno, me llega a la mente el hermano ayer, yo estaba conversando con Ale en la mañana como si nada de cualquier cosa y termina de conversar conmigo y él se entera lo que pasa, yo me entero como a la media hora y quedé, fue en shock porque estaba conversando con Alex hijo y no sabemos, dependemos de Dios, ¿no? Dependemos de Dios y esa conciencia de que su trono no es terrenal, que es un trono celestial, como lo dice acá, y que gobierna sobre todo. Ese estado de tener en mente de que Dios gobierna nuestras vidas, es algo que debemos tener en nuestra mente, ¿no? Y en base a esto, invertir en las cosas que perduran, invertir en las cosas que son importantes, eh, no dejar que las cosas aledañas a esto nos desvíen del camino, vamos a tener aflicción, pero debemos permanecer fieles a Dios, reconocer esto y reconocer que el amor del Señor es eterno, como lo dice el 17, y siempre está con los que le temen. Entonces, esa comparación entre el amor y el temor es muy importante porque no es un temor de miedo, de me vas a destruir, me vas a matar, me vas no vas a romper, no se trata de ese miedo, sino de un temor de respeto, de un temor de cuidado, un temor que va con el amor, o sea, un temor de reverencia. Y es esto lo que quiere que David y nosotros, lo que quiere David, que nosotros tengamos en mente y Dios de alguna manera mostrándonos el día de hoy. Eh, Vamos a leer del 20 al 22. Dice, alaben al Señor ustedes, sus ángeles, paladines que ejecutan su palabra y obedecen su mandato. Alaben al Señor todos sus ejércitos, siervos suyos que cumplen su voluntad. Alaben al Señor todas sus obras en todos los ámbitos de su dominio. Alaba, alma mía, al Señor. Entonces les decía que íbamos a ver de nuevo esta palabra y aunque en la poesía eh, judía, creo que anteriormente lo he mencionado, no es como la poesía eh, que manejamos nosotros. La poesía de nosotros es una poesía de versos, donde rima. En cambio, aquí la poesía es algo que se repite continuamente. Y aunque no vemos la palabra alaben, sino al principio y al final, está permanente en todo el salmo. Todo el salmo es una adoración a Dios, una alabanza a Dios, una forma de entender de que aunque Dios está en un estado mayor a nosotros, está con nosotros, ¿no? Entonces, incluso aquí, a lo último, dice que la alabanza incluso no es humana, los ángeles también participan en esto. Y es interesante porque, como les decía, la palabra alaben acá es en modo imperativo, es como, de alguna manera, no sé si no debería ser un mandamiento para nosotros, deberíamos poder entender que debemos alabar al Señor, pero la forma del tono que está dándole David es alaben.
alaben, deben alabar. Es como una orden un poco disfrazada, con un entendimiento, ¿no? Eh, eh, con algo que sabemos que debemos hacer. O sea, no hace falta que me ordenen, pero está allí implícito ese sentir de David de hacerlo. Incluso hace una inclusividad porque dice todo su ejército, siervos suyos, o sea, todas sus obras, todos los ámbitos, o sea, no solamente es el hombre alabando a Dios, es la naturaleza, es su creación, es todo, ¿no? A diferencia de en esos momentos, cultos paganos donde habían templos, donde la gente solamente iba ahí para alabar a Dios. Sabemos que había un templo, en este tiempo había un sitio, un tabernáculo para alabar a Dios, y la gente iba ahí para alabar a Dios, pero podían alabarlo fuera del tabernáculo, podían alabarlo fuera de ese sitio, porque el solo ver la naturaleza, el solo ver su creación, nos permite disfrutar de este momento, ¿no? Entonces, contrasta un Dios diferente a los dioses de ese momento, contrasta un Dios distinto a lo que el mundo podía entender en ese entonces, y es algo que debemos nosotros también tener en cuenta, ¿no? La creación, la vida diaria nuestra debe glorificar a Dios. La vida diaria nuestra debe glorificar a Dios y tener en cuenta de que aunque tengamos faltas, tengamos fallas, Dios está allí para, para perdonarnos, ¿no? Y voy a leer Apocalipsis 5:13. Dice, y oí a cuanta criatura hay en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar. A todos en la creación que cantaban, al que está sentado en el trono y al Cordero, sean la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Entonces debemos estar unánimes, alabando a Dios en todo momento, adorando a Dios de rodillas, alabando a Dios con mucha, internalizando, mucha reverencia. Y los últimos versos nos muestra que es algo unánime y, y algo que podemos hacer continuamente y en unión, ¿no? Y en nuestra aplicación de este sermón para actualmente la iglesia, obviamente bendecir a Dios con la adoración, así como la vida en los salmos. Nuestra alabanza debe ser intencional, ¿ok? Hay alabanzas que son mucho más alegres, esta alabanza es más de gratitud, es más de meditar, de internalizar y poder con este mismo sentir bendecir a otros, con este mismo sentir repetir lo que aprendemos de nuestro Señor, poder llevar esta bendición a otras personas, ser un canal para la bendición de Dios, ser una herramienta, y también vivir de acuerdo a esto, recordar que Él nos bendijo con toda bendición espiritual, como dice Efesios 1:3, y que está allí permanentemente bendiciéndonos, perdonándonos, cuidándonos, protegiéndonos, y obviamente no quedarnos esto, sino llevar este mismo sentir a las personas que lo necesitan, a las personas que no lo necesitan también, a todos, ¿no? Y en una sociedad acelerada, eh, como la que estamos actualmente, eh, la iglesia es llamada a recordar, a celebrar las bondades de Dios en mi vida, las bondades de Dios en medio de las pruebas, en medio de las faltas, de las fallas, en medio de las fuertes situaciones. Y como dice 1 Tesalonicenses 5, 17 al 18, lo hemos cantado muchas veces, orando sin cesar, dando gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, continuamente estando alabando a Dios desde este punto, a veces la alabanza, como lo decía, es más alegre, esta alabanza es un poco más diferente, y tener ese tiempo para dedicarlo y escribir las bondades de Dios. Quizás hacer una lista de las bondades de Dios para mi vida, es importante tenerlas allí presentes, ¿no? Y compartir estos testimonios con las personas puede ser una forma muy fácil de predicar a Dios. Puede ser una forma muy fácil de que la gente se interese por la forma en que nosotros adoramos y alabamos a Dios. Hay muchos grupos religiosos, hay muchas formas ahorita de iglesias y de grupos religiosos, pero si queremos marcar una diferencia,
esto es un punto que nos puede llevar a hacerlo, ¿no? Y proclamando la misericordia de Dios en nuestra vida, proclamando la forma como Dios actúa en nosotros, eh, nos puede ayudar en gran manera, ¿no? Y así como un árbol plantado junto al agua, estas raíces de fe se fortalecen al recordar cuánto Dios nos ha regado con gracia, ¿no? Entonces, esa imagen de ser un árbol, lo ilustramos de esta manera, esa imagen de ser un árbol, una planta regada por Dios en dependencia de Él, nos puede enfocar en esta forma de alabar a Dios, en esta forma de bendecir a Dios. Bueno, hermanos, se me termina el tiempo. Vamos a orar, vamos a agradecer a Dios por sus bendiciones. Vamos a llevar este mensaje, vamos a recordar esto y meditar sobre esto, ¿no? Oremos.